Con un firme avance de peón central, las blancas preparan el escenario para un juego dinámico. Este movimiento sólido mantiene la igualdad. Las negras responden simétricamente, desafiando el control central de las blancas y preservando el equilibrio dinámico. Las blancas avanzan otro peón central, buscando espacio y una ligera iniciativa. Una sólida decisión posicional. Las negras contraatacan el centro, solidificando su estructura de peones y manteniendo la igualdad. Las blancas desarrollan un caballo a una casilla natural, reforzando la influencia central y buscando un desarrollo sólido. La jugada el alfil a la casilla B4 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla F6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el alfil a la casilla G5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna de captura en la casilla E4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla E4, capturando material clave, abriendo el camino a el alfil a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla F6, debilitando la estructura defensiva rival. Las blancas avanzan el peón central, creando espacio y limitando la movilidad de las piezas negras. Un movimiento sólido. Las negras reposicionan el caballo, preparándose para maniobras defensivas y manteniendo la ventaja actual de las blancas. Las blancas juegan profilácticamente, preparándose para avanzar peones en el flanco de dama y mantener la iniciativa. Las negras capturan el caballo. Una jugada precisa que fuerza la recaptura de peón y altera la estructura de peones de las blancas. Las blancas recapturan con un peón, creando peones doblados pero ganando presencia central. Una decisión sólida. Las negras avanzan un peón del flanco, buscando desorganizar la estructura de peones de las blancas y ganar espacio en el flanco de dama. La jugada el caballo a la casilla F3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla G4, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla D4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla G7, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre a la casilla G8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a la dama captura en la casilla H7, de un intercambio favorable. Posibilitando la dama a la casilla C7 para afianzar el control posicional. Las negras desarrollan el alfil a una diagonal activa, mejorando la coordinación y el juego de piezas. Las blancas se expanden en el flanco de dama, preparándose para avanzar peones y controlar más espacio. Un movimiento sólido. Las negras centralizan la dama, mejorando su posición y aplicando presión sobre el flanco de dama de las blancas. Las blancas conectan las torres y se preparan para un posible enroque. Una sólida preparación defensiva. Las negras desarrollan el caballo, reforzando el centro y preparándose para un mayor desarrollo. Las blancas desarrollan el alfil, buscando enrocar y prepararse para operaciones en el flanco de rey. Un movimiento sólido. La jugada a la torre a la casilla C8 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla F6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla F6, de un intercambio favorable.
con lo cual llega el peón de la columna G captura en la casilla F6, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna de captura en la casilla C5, capturando material clave, abriendo el camino a la torre a la casilla G8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla G3 para afianzar el control posicional. La jugada el peón de la columna de captura en la casilla C5 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla H4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla D4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla D2 con jaque, capturando material clave, dando lugar a el rey captura en la casilla D2, de un intercambio favorable, posibilitando el caballo a la casilla F5 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla G6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla C7, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a la dama a la casilla E3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla F5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla F4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo de la columna C a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando enroque corto para afianzar el control posicional. La jugada enroque corto de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla D4, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando lugar a el caballo de la columna G captura en la casilla E5, de un intercambio favorable, permitiendo el caballo a la casilla B5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual enroque corto establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla A3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla F6 para afianzar el control posicional. La jugada enroque corto de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo de la columna C captura en la casilla E5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el caballo captura en la casilla E5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la dama a la casilla D4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla B1 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla E3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla A3, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el peón a la casilla A6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre de la columna F a la casilla E1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla C7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla H4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla H6 para afianzar el control posicional. Las negras reposicionan la dama,
consolidando y manteniendo la igualdad. Las blancas colocan el caballo en una fuerte casilla avanzada central, mejorando su actividad. La jugada la dama captura en la casilla E5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo de la columna C captura en la casilla E5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando paso a el caballo a la casilla B5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla B5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna A captura en la casilla B5, capturando material clave, abriendo el camino a el peón a la casilla A6 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla A6, debilitando la estructura defensiva rival. Las blancas atacan la dama con el caballo, creando amenazas tácticas y mejorando la colocación de las piezas. Las negras cambian damas, simplificando la posición y buscando reducir el potencial de ataque de las blancas. Las blancas recapturan el alfil, solidificando la estructura de peones y manteniendo una ligera ventaja. Las negras realizan una jugada de peón, preparándose para la expansión en el flanco de dama y mejorando la coordinación de piezas. Las blancas reposicionan el caballo a una casilla más activa, aumentando su influencia. Las negras activan la torre, conectándola con otras piezas y preparándose para la acción central. La jugada el peón a la casilla A5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre de la columna F a la casilla B1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el caballo a la casilla A5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla C4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla C6 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Las negras avanzan un peón central, desafiando el control de las blancas y abriendo líneas para sus piezas. Las blancas activan la torre, preparándose para desafiar el control de las negras en la columna central. Las negras reposicionan el caballo, buscando una mejor cobertura defensiva y reforzando la cadena de peones. La jugada la torre a la casilla de uno de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla G3, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el caballo a la casilla E7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla F4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla F5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla D2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla F6 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla C6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla E6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a la torre de la columna A la casilla B1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo de la columna G a la casilla F4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla F3 establece una ventaja de espacio muy sólida,
dando lugar a el caballo captura en la casilla C5, de un intercambio favorable, posibilitando el peón a la casilla G3 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla G4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre de la columna A la casilla B1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el peón a la casilla F5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el peón a la casilla F4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla F2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla E4 para afianzar el control posicional. Las negras centralizan el caballo, mejorando su posición, y preparándose para un juego activo. La jugada la torre de la columna A la casilla B1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla G3, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla H6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla H4 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual la torre a la casilla D8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla H3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo de la columna G a la casilla F8 para afianzar el control posicional. Las negras reposicionan el caballo, reforzando las estructuras defensivas y manteniendo la igualdad. Las blancas avanzan un peón del flanco de rey, un movimiento sólido que prepara la expansión por ese lado. Las negras avanzan un peón, desafiando el centro de las blancas y creando posibilidades dinámicas. La jugada el alfil a la casilla H3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla H5, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el peón a la casilla G5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla E1 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el caballo a la casilla G6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla B6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla F4 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla G6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla G5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la torre a la casilla E1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla G4 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el alfil a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla H5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla H4 para afianzar el control posicional. Las blancas avanzan un peón, solidificando el control y manteniendo la iniciativa. Las negras avanzan un peón central, buscando abrir líneas y crear contrajuego. Las blancas capturan el peón, manteniendo una estructura de peones sólida y presión posicional. Las negras mueven el caballo a una fuerte casilla avanzada central, aumentando su influencia y control. Las blancas desarrollan el alfil a una diagonal activa, ejerciendo presión sobre la posición de las negras.
Las negras capturan el peón, abriendo líneas y aliviando parte de la presión de las blancas. Las blancas recapturan el peón, manteniendo el equilibrio de material y la superioridad posicional. Las negras cambian caballos, simplificando la posición pero manteniendo una ligera desventaja. Las blancas recapturan con la torre, activando la torre y aumentando la presión. La jugada la torre a la casilla E7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla C3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a la torre a la casilla E1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla E4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla G4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna F captura en la casilla G4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla G4, debilitando la estructura defensiva rival. Las blancas mueven el rey a un lugar seguro, solidificando la posición y preparándose para el final. Las negras desarrollan el caballo, buscando mejorar la coordinación de piezas y desafiar el dominio de las blancas. Las blancas activan la torre, reforzando el flanco de rey y preparándose para el juego de finales. La jugada la torre captura en la casilla E1 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla E4 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa, dando lugar a el caballo captura en la casilla E4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla E4, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla C6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla C4 para afianzar el control posicional. Las blancas recapturan la torre, asegurando una clara ventaja debido a factores materiales y posicionales. La jugada el caballo a la casilla E4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla D8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el rey a la casilla D2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla E4 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con lo cual el rey a la casilla C1 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el caballo captura en la casilla C5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla F5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo captura en la casilla E4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla G2, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando lugar a el caballo captura en la casilla C5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla C6, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna B captura en la casilla C6, capturando material clave, abriendo el camino a el caballo a la casilla C4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla B7 para afianzar el control posicional. Las negras recapturan el caballo, mejorando la estructura de peones del alfil. Las blancas avanzan un peón, solidificando la estructura de peones y reforzando el centro.
La jugada la torre a la casilla F6 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla E8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el rey a la casilla F2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla F8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla G4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla C6 para afianzar el control posicional. Las blancas dan jaque al rey, forzándolo a moverse y consolidando la ventaja ganadora. La jugada el rey a la casilla G7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla F7, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el alfil a la casilla F1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla E7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla H8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla H5 con intenciones sumamente incisivas, permitiendo la torre a la casilla H7 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Las blancas dan jaque nuevamente, forzando un mayor movimiento del rey y manteniendo una presión decisiva. La jugada la torre a la casilla F7 de las negras es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla F8, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la torre a la casilla C7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla E8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla F2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla H6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla F1 para afianzar el control posicional. La jugada la torre captura en la casilla F7 con jaque de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla C6, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el alfil captura en la casilla C6, de un intercambio favorable, permitiendo la torre a la casilla D4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla H1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla F1 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla C7 para afianzar el control posicional. Las negras recapturan la torre, forzadas a aceptar el déficit material. La jugada el rey a la casilla D2 de las blancas es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla F1, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el rey a la casilla E6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla C4 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con lo cual el rey a la casilla D7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla G8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla H6 para afianzar el control posicional. Las negras centralizan el rey, buscando seguridad e intentando consolidar. Las blancas avanzan un peón, solidificando la cadena de peones y aumentando el control.
La jugada el rey a la casilla D7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla C6, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el peón a la casilla G4, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla G4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla G4 con jaque, capturando material clave, abriendo el camino a el rey a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla H4 para afianzar el control posicional. Las blancas centralizan el rey, mejorando su posición y preparándose para el final. La jugada el rey a la casilla C6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla E6, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla G4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla C6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla G5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla D7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla F1 para afianzar el control posicional. Las blancas centralizan el rey, reforzando su posición y preparándose para escoltar peones. Las negras mueven el rey, solidificando su posición y buscando seguridad. Las blancas avanzan el rey, participando activamente en el final y apoyando peones. Las negras desarrollan el alfil, un movimiento sólido para mejorar la coordinación de piezas. La jugada el rey a la casilla F6 de las blancas es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla F1, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el rey a la casilla C6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla D4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla C7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla D3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla C6 para afianzar el control posicional. Las negras centralizan el rey, buscando seguridad y consolidando su posición reducida. Las blancas mueven el rey a una casilla poderosa, estableciendo una ventaja decisiva. Las negras capturan un peón, un movimiento sólido para recuperar algo de material. Las blancas capturan un peón, solidificando la ventaja material decisiva. La jugada el alfil a la casilla H5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla B5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el peón de la columna a captura en la casilla B6, de un intercambio favorable, permitiendo el peón a la casilla A5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el rey captura en la casilla G6, capturando material clave, abriendo el camino a el rey a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla F5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el alfil a la casilla F1 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el rey a la casilla H6, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla B6,
lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla G4 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna F captura en la casilla G4, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna A captura en la casilla B6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el rey captura en la casilla B6, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el rey a la casilla B4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla D4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el rey a la casilla H6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla C3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla H3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla B4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla F5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el alfil a la casilla G2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla G4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el peón de la columna F captura en la casilla G4, de un intercambio favorable, permitiendo el alfil a la casilla D3 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el rey captura en la casilla A5, capturando material clave, abriendo el camino a el rey a la casilla H6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla B4 para afianzar el control posicional. Las negras capturan un peón, un movimiento sólido que reduce ligeramente la ventaja material de las blancas. Las blancas capturan un peón, recuperando una ventaja material significativa y consolidando la victoria. La jugada el rey a la casilla B6 de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla D1, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando lugar a el rey captura en la casilla G6, de un intercambio favorable, permitiendo el alfil a la casilla A4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla C8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla B6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla H4 para afianzar el control posicional. Las blancas desarrollan el alfil, apoyando activamente el avance de peones y manteniendo el dominio. Las negras avanzan un peón, un sólido intento de crear contrajuego. La jugada el alfil a la casilla D7 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla C5 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa, dando paso a el rey a la casilla C6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla G4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla G4, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el rey a la casilla C5 de las negras es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla C7, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el alfil a la casilla B5,
lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla B6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla H6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla C5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla H3 para afianzar el control posicional. Las blancas avanzan un peón, consolidando la posición y preparándose para escoltar al rey. La jugada el alfil a la casilla F3 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el rey a la casilla D6, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el alfil a la casilla B5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla H6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla E2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla D7 para afianzar el control posicional. La jugada el rey captura en la casilla G6 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla G4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el peón de la columna F captura en la casilla G4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna H captura en la casilla G4, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla A4 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el alfil captura en la casilla A4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla G4, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el alfil a la casilla C6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla D6, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el alfil a la casilla A4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla C6 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla C6, capturando material clave, dando lugar a el rey captura en la casilla C6, de un intercambio favorable, posibilitando el peón a la casilla G4 para afianzar el control posicional. Las blancas capturan el peón, solidificando la abrumadora ventaja material y preparando una victoria rápida. Las negras avanzan un peón, un sólido intento de crear algo de contrajuego. Las blancas desarrollan el alfil, apoyando activamente el avance de peones y manteniendo una ventaja ganadora. Las negras avanzan un peón, un movimiento sólido para intentar ganar algo de espacio. Las blancas avanzan un peón, solidificando la cadena de peones y preparándose para escoltar al rey. Las negras desarrollan el alfil, un movimiento sólido para mejorar la coordinación de piezas. Las blancas desarrollan el alfil, apoyando activamente el avance de peones y manteniendo una ventaja ganadora. Las negras mueven el alfil, un movimiento sólido para mejorar su posición. Las blancas avanzan un peón, solidificando la cadena de peones y preparándose para escoltar al rey. La jugada el rey a la casilla D4 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla C4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el alfil captura en la casilla C4, de un intercambio favorable.
con lo cual llega el rey captura en la casilla C4, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla F6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla A2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla F7 para afianzar el control posicional. Las blancas avanzan un peón, solidificando la cadena de peones y preparándose para escoltar al rey. La jugada el rey a la casilla E4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla E5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla H6, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla F5 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el rey a la casilla G7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla H7 para afianzar el control posicional. Las blancas avanzan un peón, solidificando la cadena de peones y preparándose para escoltar al rey. La jugada el rey a la casilla F4 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el alfil a la casilla E2, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el peón a la casilla F6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla F7 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el alfil captura en la casilla G4, de un intercambio favorable, posibilitando el peón a la casilla H6 para afianzar el control posicional. La jugada el rey a la casilla G7 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla C5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el alfil a la casilla B5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla H6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla D7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla E5 para afianzar el control posicional.